Olve, doncs bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí. Gràcies per venir a compartir el nostre entusiasme, el nostre coneixement, les nostres idees sobre aquest tema que portem anys ja treballant, el tema de la intel·ligència col·lectiva. També vull donar les gràcies al doctor Moreno, a la Susana, per invitar-nos i oferir-nos la possibilitat d'estar aquí avui amb vosaltres, gràcies a la Blanquerna i la Universitat Ramon Llull. La meva ponència es diu El despertar de las organizaciones. Es ambicioso, como veis. Mi intención es intentar entender por qué hoy día se habla tanto de este tema de la inteligencia colectiva, es decir, de dónde nos viene y por qué en este momento precisamente es un tema que parece ser, como lo acaba de desarrollar el doctor Moreno, que parece ser un tema muy de actualidad. Podríamos pensar que es una de estas modas de management, de estas cosas que aparecen cíclicamente y desaparecen al cabo de unos años, pero intentaré demostrar que no es así y que es realmente una respuesta a una situación, a un momento histórico, evolutivo, con lo cual intentaré daros una visión evolutiva de cómo hemos llegado hasta aquí. Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta para vosotros, sencillamente, que es una pregunta típica que hacemos para iniciar los talleres de inteligencia colectiva, o sea que va muy en serio. La pregunta es muy sencilla, es ¿por qué estoy yo aquí hoy? No yo, vosotros. ¿Por qué he decidido venir aquí esta mañana y pasar estas horas aquí en lugar de escoger una actividad, pues no sé, más productiva a corto plazo, o más placentera? Es viernes, hay mucho sol fuera, y no obstante, pues hemos decidido estar aquí. Es una pregunta muy relevante que no nos hacemos siempre, sistemáticamente, cuando iniciamos una actividad, y que no obstante, fijaros que es la pregunta que permite dar sentido a mi acción, a lo que estoy haciendo. Y es una pregunta que solo vosotros y vosotras podéis contestar, porque nadie más que vosotros puede dar sentido a sus acciones. Os dejo 10 segundos para pensar, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Y la respuesta va probablemente muy vinculada al tema de la inteligencia colectiva, es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene mi acción? ¿Qué sentido tiene lo que hago en el trabajo? ¿Qué sentido tiene la acción de mi organización? Entraré en más detalles, en los detalles de la inteligencia colectiva, pero de momento os propongo iniciar esta historia de la civilización, y el doctor Moreno, sin saber, me ha abierto el camino refiriéndose a autores ya de hace muchos siglos. Y empezaremos pues reflexionando sobre la evolución de la vida, de la conciencia individual y colectiva. No iré a los orígenes de la creación del planeta, pero casi podríamos ir a cuando la materia toma forma. Estamos hablando de hace unos 4.500 millones de años, más o menos, donde la materia inanimada empieza a tomar forma, aparece unos millones de años más tarde la atmósfera, que permite a la vez pues, dar pie a la vida, la aparición de la vida en nuestro planeta, a lo que llamaríamos la biosfera. La biosfera probablemente es donde aparecen los primeros signos, las primeras señales de conciencia, una conciencia muy básica, una conciencia animal, pero donde aparecemos nosotros también, en los primeros grupos humanos que se organizan. La acción de los seres humanos tiene un impacto sobre el planeta, sobre lo que hacemos, y aquí aparece este concepto de tecnosfera. La tecnosfera sería un poco cómo la acción de la vida sobre el planeta está a su vez transformando el planeta. Hoy día la tecnosfera la encontramos en cualquier rincón, cruzando la calle, viendo los semáforos, y un paradigma de esta tecnosfera es probablemente el móvil que todos vosotros lleváis con vosotros, que nos relaciona entre nosotros, que nos abre nuevas posibilidades a nivel humano. Bueno, solo hablar de las redes sociales,
solo hablar de toda la revolución que ha implicado la aparición de la tecnología en nuestras vidas. Es curioso observar que en el 1926, es decir, los más antiguos lo sabréis, todavía no existía Internet. El doctor Vernadsky, que era un científico ruso, un bioquímico concretamente, postuló esta idea de noosfera. La noosfera es interesante, él la definía como la emergencia de la cognición humana, es decir, sería como una capa que rodearía el planeta, que es fruto del pensamiento individual y de la inteligencia de cada persona. Era un postulado que después, unos años más tarde, Pierre Teilhard de Chardin, que era un teólogo francés, también sociólogo, nos dijo que la noosfera, recuperando el concepto de Vernadsky, era un espacio virtual en el que se da el nacimiento de la psiquis, que denomina la noogénesis, un lugar donde ocurren todos los fenómenos patológicos y normales del pensamiento y la inteligencia. Personalmente lo encuentro muy impactante, porque parecería que hablara de Internet, de esta inteligencia que rodea el planeta, que pone todos los seres humanos en relación y en conexión permanente, y estamos hablando de hace casi un siglo que se hacen estos postulados. ¿Por qué os explico esto? Pues porque sencillamente esta evolución es la que nos ayuda a entender que los sistemas evolucionan, que las sociedades evolucionan y que las inteligencias evolucionan también. Y que cada inteligencia se manifiesta para dar respuesta a una realidad del momento. Es decir, aquí el factor evolutivo es absolutamente trascendente. El doctor Durkheim también decía que la sociedad constituye una inteligencia superior que trasciende el individuo en el espacio y el tiempo. Entonces aquí empezamos a ver que la inteligencia colectiva quizás no sea la suma de las inteligencias sueltas, sino que es una cosa más. Una cosa más que nos cuesta definir porque no tiene realidad tangible, no es tan observable como puede ser la geosfera o incluso la tecnología, pero que aparece en momentos concretos para dar respuesta a situaciones. O sea que vamos a ir investigando un poco de qué estamos hablando y qué sería esto. Si hablamos de la inteligencia colectiva como un fenómeno adaptativo, probablemente para dar respuesta a las situaciones que nos describía muy bien el doctor Moreno hace un momento, pues hemos de observar cuáles son los diferentes tipos de inteligencia colectiva que están presentes y que se han manifestado en nuestro planeta. El primero, el más básico, que conocemos todos y que apareció hace ya millones de años, la podríamos llamar la inteligencia colectiva biológica, que la hemos observado cuando vemos fenómenos de pájaros que van volando todos conjuntamente de manera tan armoniosa, o los peces que se ponen en bola para defenderse de depredadores más grandes que ellos. Es una inteligencia muy básica, muy instintiva, diría, basada en reglas muy concretas que cada individuo del grupo respeta y que pretende alcanzar una finalidad que ninguno de los individuos del grupo conoce, pero que a través de mecanismos incorporados colectivamente alcanzan un resultado concreto. Sería la inteligencia más básica. Con el paso del tiempo, y probablemente con la aparición de un nivel de conciencia superior, aparece otro tipo de inteligencia que denominamos como primigenia. Es la de los pequeños grupos donde existe una interacción directa entre todos los miembros del grupo, porque se conocen entre ellos, y que les permite organizarse para realizar acciones bastante sencillas, tirando a complicadas. Un ejemplo aquí sería cómo se organiza una manada de lobos, por ejemplo, para ir a cazar una presa. Probablemente es parte de su programación biológica, de su ADN, pero también corresponde a una mejora de los sistemas de comunicación entre los individuos. Aquí asistimos a un nivel de comunicación superior, y aquí, desde esta inteligencia primigenia,
aparece también el uso de la palabra. Y el uso de la palabra abre nuevas posibilidades, ¿no? En el momento en que el ser humano, cada vez más organizado, se ve con el reto de realizar tareas cada vez más complicadas. Y aquí aparece la organización que todos conocemos muy bien, porque todavía muchas de nuestras organizaciones están en ellas, que es la organización piramidal. La organización piramidal está prevista para realizar tareas complicadas, es decir, tareas que una persona sola no podría realizar, sencillamente. Con lo cual, nos tenemos que organizar de una manera concreta. Aparece, por lo tanto, esta pirámide, donde hay un organizador, una persona que tiene la visión de conjunto y que se encarga de organizar todo el equipo para poder realizar unas ciertas tareas. Esto funciona en entornos mínimamente estables y, bueno, hoy día todavía, como decía, lo tenemos muy presente en muchas organizaciones. Tiene sus ventajas y, evidentemente, tiene sus inconvenientes. Con el paso del tiempo, pues llegamos a hoy. ¿Y qué nos encontramos hoy? Pues retomaré, no insistiré más sobre la descripción que nos ha hecho el doctor Moreno, es decir, que estamos en un mundo absolutamente volátil e incierto, donde reina la incertidumbre, donde ya prácticamente no sabemos muy bien cuáles son las respuestas, porque nos cuesta definir los problemas con los que nos estamos enfrentando. Con lo cual, el diseño organizativo ha de estar preparado para poder ofrecer respuestas a problemas desconocidos. Y aquí empezamos a entrar poco a poco en el tema de la inteligencia colectiva. Esta inteligencia global o holomidal, ¿no?, está para dar respuesta a lo que llamamos la complejidad. Ya no estamos hablando del mundo complejo, sino de la complejidad. La complejidad básicamente es esta volatilidad, es este dinamismo, es que en el momento en que haces la descripción de una situación, la situación está cambiando al mismo tiempo, con lo cual la foto siempre sale un poco movida, y es un entorno donde sobre todo lo que se requiere es innovación, es rapidez, porque nos encontramos con situaciones que nunca antes nos habíamos encontrado, con lo cual las viejas recetas ya no sirven y hemos de tener una organización capaz de improvisar, de inventar, de decidir en un entorno confuso, ¿no?, en un entorno donde las reglas no están claras, y añadiría incluso donde los objetivos tampoco lo están siempre, en la medida que pueden cambiar también de un día para el otro. Es un entorno que ha aparecido con la globalización y que cada vez, en la medida en que desde la inteligencia primigenia, donde los grupos eran reducidos y que había una interacción directa entre todos los miembros, con lo cual una confianza natural, pues en este nuevo entorno todo esto no existe, con lo cual la manera de relacionarnos se vuelve realmente fundamental. La inteligencia piramidal, un par de ejemplos, pues sirve para esto. Es decir, para construir un puente no hace falta inteligencia colectiva, hace falta un buen arquitecto, un buen ingeniero, una financiación, evidentemente, buenos obreros para montar el puente, y la cosa debería funcionar. La inteligencia global o holomidal es, como decía, la gestión de la complejidad, y nos sirve, pues, como en este entorno que veis aquí, donde hay un número incalculable generalmente de partes interesadas, de stakeholders que interactúan entre ellos, donde a menudo las necesidades de cada uno de ellos son contrarias, no todo el mundo espera lo mismo, y que hemos de tomar decisiones en el día a día sabiendo que no disponemos de toda la información necesaria para hacerlo. El dibujo este no es una tienda, no es un iglú, sino que es un organigrama de una compañía que ha intentado, bueno, este esfuerzo de adaptarse a estos nuevos tiempos y al cambio. Los de vosotros aquí presentes que trabajáis en grandes organizaciones, sabéis que el organigrama es un suplicio en la medida que está en permanente revisión y que nunca encontramos la clave para describir la realidad
de la organización. Y aquí se han organizado en sectores y en puntos de interacción, y lo encuentro interesante. Hay muchos modelos, así buscamos de nuevos modelos organizativos que intentan en el fondo reflejar la complejidad de la organización interna y que en pocos casos consiguen hacerlo, porque precisamente es complejo. Bueno, antes de seguir, como no estabais todos en la primera jornada de inteligencia colectiva, quiero volver a centrar el tema, y es, bueno, si hablamos de inteligencia colectiva, ¿de qué estamos hablando exactamente? Un par de definiciones para situarnos y para asegurarnos que compartimos las mismas ideas y el mismo lenguaje. Una primera, muy sencilla, sería inteligencia compartida o grupal, que surge, y he subrayado la palabra surge, de la interacción, la colaboración y la competencia de varios individuos. ¿Vale? No, insisto de nuevo, no estamos hablando de la suma de gente que se llevan bien y que por esto alcanzan un buen resultado. Estamos hablando de otra cosa, una cosa intangible y probablemente omnipresente, pero que para poder aparecer requiere ciertas condiciones. Por eso hablamos de un fenómeno emergente. La inteligencia colectiva sería un fenómeno emergente. ¿Qué quiere decir un fenómeno emergente? Pues quiere decir una cosa que puede pasar si se dan las condiciones para que pueda pasar. Un ejemplo, pues el agua. El agua en sí misma es un fenómeno emergente de la interacción entre las partículas que lo componen, es decir, oxígeno y hidrógeno. Pero si mezclo oxígeno e hidrógeno, pues probablemente no me saldrá un vaso de agua. Se han de dar otras condiciones como la temperatura, como la durada en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, un fenómeno emergente también quiere decir que puede pasar o no. Pero lo que sí que es verdad es que si faltan algunos de los ingredientes, entonces la inteligencia colectiva no se producirá dentro de un colectivo o dentro de un grupo. Otra definición de George Bohr, uno de los gurús del tema de la inteligencia colectiva, que nos dice: la capacidad de las comunidades humanas de evolucionar hacia un orden de una complejidad y armonía mayor, tanto por medios de mecanismos de innovación como de diferenciación, es importante, e integración, competencia y colaboración. Y aquí empezamos a ver cuáles son las condiciones que se han de dar para que la organización, para que el sistema tenga la capacidad de evolucionar hacia un orden de complejidad y armonía mayor. La única manera de dar respuesta a un entorno complejo es siendo complejo. A menudo decimos en nuestros talleres, no funciona simplificar la complejidad. No funciona, es un engaño. Lo podemos intentar, pero finalmente no funcionará. Entonces, la clave probablemente es esta capacidad de evolucionar hacia un orden de complejidad mayor. Y quiero mencionar en este apartado de definiciones también el impacto importantísimo y tremendo que tienen las nuevas tecnologías, la aparición de la tecnología sobre este auge de la inteligencia colectiva. Probablemente si no dispusiéramos de los sistemas tecnológicos de los que tenemos, no estaríamos hablando tanto de este tema, porque realmente este tema potencia y ha potenciado el uso y la aparición de la inteligencia colectiva, básicamente como veis aquí por los sistemas de comunicación, presenciales, a distancia, con los sistemas de colaboración, de poder establecer o estar en videoconferencia diariamente con personas que se encuentran a miles de kilómetros de nosotros, poder tomar decisiones juntos y organizarnos. Esto es absolutamente novedoso en la historia de la humanidad, y todos los sistemas de coordinación que también permiten estos sistemas de nuevas tecnologías. Como no es mi especialidad, no insistiré sobre este punto, pero quiero decir que es una de las partes importantes también del trabajo sobre la inteligencia colectiva. Bien, en su libro Reinventar las organizaciones, que seguramente muchos de vosotros habréis leído, el autor belga
Frédéric Laloux, que hoy día se ha convertido este libro en un bestseller, o sea que si no lo habéis leído todavía, corred saliendo de ahí a comprarlo, porque es realmente hoy día una obra de referencia. Curiosamente no habla de inteligencia colectiva con estas palabras, pero sí que visualiza la evolución de los sistemas organizativos, de los paradigmas organizacionales, como un desarrollo simultáneo, evidentemente, con el desarrollo de la sociedad, del contexto cultural en el que se plantea. Entonces, ha simplificado en su obra, Reinventar las organizaciones, ha simplificado el sistema de la espiral dinámica, que quizás algunos de vosotros conocéis, de Don Beck y Ken Wilber, que son autores americanos que desarrollaron hace unos 20 años más o menos, y ha clasificado los diferentes paradigmas de una manera sencilla que nos permite entender mejor, ¿no?, la evolución de estos paradigmas. Le ha puesto colores, lo que le hace más inteligible, y nos habla del paradigma rojo, del paradigma ámbar, del paradigma naranja, verde y teal siendo el sistema donde aparece la inteligencia colectiva. El paradigma rojo, él pone como ejemplo la manada de lobos que os mencionaba antes, y aquí es donde estaríamos hablando de esta inteligencia primigenia, ¿no? Pequeño grupo que persigue un objetivo relativamente sencillo y que se organiza, con lo cual aquí hay división del trabajo y hay autoridad del mando, el macho alfa en la manada de lobo y el macho alfa en los sistemas humanos también clásicos. Desde este paradigma rojo evoluciona hacia el paradigma ámbar, que sería el ejemplo del ejército, y fijaros que ya cuando entramos en el paradigma ámbar ya estamos empezando a hablar de esta inteligencia piramidal que os comentaba antes, ¿no?, donde entramos a gestionar situaciones complicadas en un mundo estable, con lo cual el sistema organizativo pasa a una jerarquía formal, muy centrada en los procesos, cómo nos organizamos para poder realizar las tareas. Y de aquí, este paradigma ámbar probablemente ha aparecido, bueno, estaba presente, por ejemplo, en el ejército romano, o sea que estoy hablando de hace miles de años, y evolucionó progresivamente hacia el paradigma naranja, que es el siguiente, que es el que denomina como el sistema de la máquina. Aquí es donde aparece la orientación al logro, la orientación al beneficio, ¿no?, la innovación, la responsabilidad y la meritocracia. Meritocracia quiere decir que el que más consigue, contribuye, es el que más se beneficia del sistema. La responsabilidad es individual, ¿no?, cada uno lucha por lo suyo, y en un entorno donde tenemos que innovar, no tanto porque el entorno lo exige, sino porque estamos compitiendo con otros, y es el que más innova, sencillamente, el que conseguirá los mejores resultados. Nos estamos acercando a nuestra época, porque el paradigma verde, que es el siguiente, aparece, yo os diría, hacia los años 60-70 del siglo pasado, y con este nuevo concepto, esta nueva visión de la organización como una familia. Y aquí sería un poco la psicología humanista, que aparece a mitad de los años 60 del siglo pasado, donde empezamos a dar valor a la cultura del grupo, a los valores que defendemos, al empoderamiento de las personas y a la importancia de los grupos de interés, de los stakeholders visualizados como unas personas a quien tenemos que dar respuesta y que tienen que conseguir contenido. Es interesante observar que la aparición del sistema verde pone en crisis el sistema piramidal, ¿eh? Porque de alguna manera el hecho de dar más importancia a las personas viene un poco en contradicción con esta estructura de ordeno y mando, que es la típica del sistema piramidal. Entonces estamos aquí en un sistema intermedio, probablemente el verde utiliza el organigrama piramidal, pero ya no le conviene del todo, y nota que no es esto lo que deberíamos hacer, pero tampoco tenemos otra cosa para sustituirlo. Y es donde aparece el paradigma teal, y aquí estamos hablando de estos últimos, os diría, 10-15 años, que es el que pretende dar respuesta a entornos complejos y a situaciones complejas.
Frédéric Laloux define para este paradigma TIL 3 características, que son las que veis aquí. La primera es el propósito evolutivo. Propósito evolutivo, por propósito evolutivo, entiende que la principal finalidad de una organización es su propia capacidad de evolución. Es decir, que no buscamos, como lo hacían los paradigmas anteriores, la mejor organización para poder congelarla y operar desde allí, sino que se vive desde la conciencia de que el sistema ha de evolucionar permanentemente. El segundo factor es la autogestión, que aquí también, el concepto heredado de la teoría de la complejidad, que habla mucho de autoorganización. La autogestión es la confianza que un grupo de personas que tiene muy claro cuál es su finalidad es capaz de autoorganizarse para poder lograr el resultado. Esto es un cambio de paradigma brutal, ¿eh? Fijaros que en el sistema de antes, el sistema del organigrama, el que está aquí arriba de todo es el que más sabe y piensa en todo, los otros saben un poco menos y piensan un poco menos, hasta llegar a los de abajo que prácticamente no piensan. Estoy exagerando, pero ya me entendéis. En el sistema TIL hay esta confianza en la autogestión de las personas y que va junto con el tercer criterio, que es el de la plenitud. Y esto también es revolucionario. Sin el paradigma verde esto no podría haber ocurrido, pero esta plenitud es esta convicción. Bueno, el Frédéric Laloux arranca desde la idea de que ninguno de nosotros en el trabajo damos todo lo que somos, ¿eh? Que reservamos una parte para nosotros y lo que entregamos al trabajo es una versión muy limitada de lo que somos realmente. Entonces, cuando hablamos de plenitud, él dice, pues la persona ha de encontrar el sitio, su sitio en el proyecto, en la organización, ha de establecer una relación personal con su tarea y con lo que hace, y por lo tanto puede ofrecer toda su plenitud, todo lo que es a la organización y contribuir desde allí. Entonces, si nos centramos en esta tercera parte, es interesante de observar estos diferentes factores. La razón de ser de la empresa, que pasa en los paradigmas anteriores, en naranja, por ejemplo, era claramente los beneficios económicos, pasa con el verde al beneficio de los grupos de interés, es decir, accionistas, proveedores, empleados, es decir, bueno, todo el mundo tiene que estar satisfecho con la organización con la producción, perdón, de la empresa, a llegar hoy a este propósito evolutivo, donde la propia empresa se visualiza como un sistema vivo, ¿no? Como un organismo vivo dentro de un sistema global. Es otra manera de ver las organizaciones, es otra manera también de ver la sociedad. Este proceso interactivo y evolutivo, ¿no? Que cambia nuestra representación. Claramente, desde el final del verde hasta la aparición del TIL, pasamos de estar centrados en métodos y procesos a estar centrados en personas, ¿no? Y no desde el buenismo, ¿no? Que a veces se atribuye a la psicología humanista, sino realmente como una respuesta necesaria a la demanda del entorno. Es decir, solo las personas colectivamente pueden dar respuestas a los entornos complejos en los que nos encontramos inmersos hoy. Los modelos organizativos, por lo tanto, ¿no? Desde un modelo piramidal, meritocracia, como hemos visto, a un modelo pluralista, verde, híbrido, que he comentado, pues nos vamos hacia un sistema fractal significando que cada parte del sistema representa en miniatura lo que es la globalidad del sistema, ¿no? Esto es la idea de la organización, pequeños grupos organizados, y no en silos, ¿no? Sino pequeños grupos organizados en función de la interacción con su entorno, ¿no? A lo que se llama sociocracia, y los ejemplos aquí son las organizaciones holocráticas. No sé, supongo que habéis empezado a oír hablar de la holocracia y de estos sistemas que pretenden aportar nuevas respuestas, nuevas propuestas a los sistemas organizativos. ¿Vale? La metáfora, por lo tanto, ¿eh? Pasamos de una visión mecanicista a una visión de la organización como familia, con
todas las limitaciones que tenía este modelo y las zonas negras también que tiene, a hoy día una visión de una organización como un organismo, capaz de autoorganizarse, capaz de transformarse mutuamente y contando con cada pequeña parte del sistema. Un par de comentarios más sobre inteligencia colectiva. Nos dice McDermott, que es un especialista del tema del trabajo colaborativo: si la inteligencia humana depende de las conexiones neuronales, la inteligencia organizativa depende de las conexiones interpersonales. Y esto es fundamental. Hoy día nos hemos de preocupar de cómo se relacionan las personas en las empresas. Y no estoy hablando de llevarse bien, ¿no? Estoy hablando de qué tipo de relación se establecen entre los diferentes elementos de la empresa, porque la clave está ahí. Esto implica que la organización debe incrementar lo que en el cerebro llamamos las sinapsis, es decir, las interconexiones entre sus miembros, para desarrollar su capacidad para capitalizar y formalizar su inteligencia colectiva. Esto es como en un buen equipo de fútbol, ¿no? Es decir, no basta con tener estrellas, sino que han de aprender a jugar entre ellos con unas reglas compartidas. Las neuronas en el cerebro son muy útiles, pero si no están relacionadas entre ellas no tienen absolutamente ningún tipo de utilidad. Y aquí es lo que nos dice McDermott, es, bueno, miramos qué tipo de relaciones existen entre las personas. Desde el modelo original, es decir, no simplificado del Frédéric Laloux que os he presentado antes, sino el modelo que nos presentó hace ya más de 20 años Don Beck y Ken Wilber, estos dos investigadores americanos, nos ayuda a entender también qué es lo que está cambiando, no solo entre las personas, sino dentro de las personas. Porque finalmente nuestra manera de relacionarse es un poco la proyección de lo que somos dentro de nosotros también. Y entonces él relaciona los modelos más básicos que hemos visto antes en el esquema de Frédéric Laloux con la evolución del uso de las zonas de nuestro cerebro que ponemos en marcha a la hora de funcionar. Desde un funcionamiento muy básico en los modelos organizativos primarios, tribal, muy orientados, como veis, a la supervivencia. Básicamente lo que se utiliza es el brainstem automático, que sería la amígdala, de alguna manera, y el sistema límbico, que produce reacciones inmediatas, prácticamente automáticas, y a partir de las cuales establecemos nuestras relaciones. A medida que van evolucionando los sistemas organizativos, o quizá en función de las evoluciones cerebrales podemos crear nuevos sistemas evolutivos, empieza el uso del neocórtex. El neocórtex, que es esta parte del cerebro de la que no disponen todas las especies animales y que nos permite empezar a modular nuestro comportamiento para que no sea tan automático. Es decir, que empieza a entrar el pensamiento en nuestra manera de actuar. En los sistemas más sofisticados, entonces el neocórtex toma el poder absolutamente, es decir, funcionamos cada vez menos desde aquí, desde las emociones y las sensaciones, y funcionamos cada vez más desde el pensamiento y la racionalidad. Es cuando el neocórtex se vuelve executive, es decir, que realmente manda sobre nuestros comportamientos. En las nuevas propuestas de inteligencia colectivas y de modelos organizativos estamos empezando a hablar, y aquí me refiero también a la teoría de Vernadsky y de Teilhard de Chardin, de lo que llaman en inglés el Connected Overmind, que sería una supermente, ¿no? Podríamos traducir una supermente, que es la conexión de todas las mentes y que cuando se conectan de la manera adecuada, pues produce este efecto, entra en marcha, entra en acción y produce este efecto de inteligencia colectiva. Esto tiene un impacto evidentemente sobre nosotros, sobre cómo nos relacionamos, como os decía, y sobre el desarrollo de la empatía, para poner un ejemplo, desde comportamientos muy básicos, lo que llaman mirroring behaviors, que los comportamientos espejos, sencillamente mi comportamiento depende del comportamiento del de al lado,
en los vuelos de los pájaros, por ejemplo, que se han estudiado y se han modelizado matemáticamente, tiene que existir una distancia máxima y una distancia mínima entre cada pájaro en vuelo, con lo cual cuando uno cambia su rumbo implica que todos cambian su rumbo a la vez. Son comportamientos espejos, sencillamente. Cuando aparece el uso del sistema límbico, a una empatía más emocional. Después, a medida que va evolucionando, pasamos a una empatía más racional, es decir, donde se valora el buen comportamiento. Tú has de ser empático, ¿no? Nos hacen entender que hemos de ser caritativos, que hemos de cuidar a los demás, pero fijaros que pasamos todo esto por la razón. Y cuando llegamos a las zonas más desarrolladas del cerebro, a una empatía desde la conciencia, ¿eh? Que es la gran diferencia, pero todavía, conciencia todavía centrada en personas o situaciones concretas, a una empatía más global, ¿eh? Que es una empatía finalmente con todo y con todo el mundo, ¿eh? Que por lo tanto no va dirigida hacia una persona. Se identifican, ¿eh? Que hay entornos de baja empatía y entornos, por lo tanto, de empatía evolutiva, ¿no? Los entornos de baja empatía, pues estaríamos hablando de un canal sencillo, con niveles de confianza reducidos, definido externamente, es decir, alguien nos viene a explicar qué es portarse bien, ¿no? Como no hay mucha confianza, miramos mucho lo que hacen nosotros también para ver si todo el mundo respeta las reglas del juego, y basado en la responsabilidad, ¿no? En la moral, es decir, en lo aprendido y en lo mental. En los entornos de empatía relacional evolutiva, que son los que intentamos crear cuando trabajamos con la inteligencia colectiva, pues evidentemente es un canal más complejo. Pensamos que la inteligencia colectiva no la podemos convocar, no la podemos invocar también, sino que lo único que podemos hacer es crear las condiciones para que pueda aparecer en función de las personas que están presentes en la sala, con lo cual aparece o no, ¿no? Tampoco es apretar un botón y te sale inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, canal complejo de alta coherencia, porque hay un gran alineamiento de las personas entre ellas, ¿no? Y esto es importante, es decir, todos sabemos a qué estamos jugando, todos sabemos por qué estamos aquí, todos conocemos la finalidad de nuestras acciones. Alta confianza generado internamente, son los mismos grupos los que definen cuáles son las reglas que se han de imponer para poder sentirse en confianza, y esto también es bastante revolucionario. Las reglas generalmente nos vienen de fuera, que sea de los padres de pequeños o de los jefes en la empresa, que nos explican el buen comportamiento. Aquí damos la libertad a los grupos para que puedan crear sus reglas con una finalidad clara, es establecer un entorno de confianza y por lo tanto generando un alto nivel de responsabilidad. Voy a saltar esto. Digamos, algunas condiciones observadas, ¿no? La investigación avanza mucho sobre el tema de la inteligencia colectiva. Os recomiendo el canal de YouTube del MIT de Boston, ¿no? Del Massachusetts Institute of Technology, que es realmente, en mi opinión, los que más avanzan sobre este tema, y ya han empezado a evidenciar algunos factores que contribuyen al funcionamiento de los grupos que alcanzan niveles de inteligencia colectiva. No es magia, ¿eh? Sencillamente se han de dar ciertas condiciones para que pasa. Incluso os diría que probablemente todos vosotros en un momento habéis vivido situaciones de inteligencia colectiva porque se daban las condiciones sin saberlo y sin buscarlo para que esto pueda pasar. Entonces lo que hacen evidentemente los investigadores, para eso estamos, es identificar cuáles son estas condiciones e intentar reproducirlas para poder practicarlo y beneficiarse de los resultados de esta manera de trabajar. Entonces, algunos que han identificado, pues evidentemente la creación de un clima de trabajo favorable, lo que acabo de comentar, la palabra confianza es clave, con lo cual al principio de una sesión de inteligencia colectiva dedicamos tiempo a crear la confianza dentro del grupo. Si esta etapa no se supera, pues no iremos más lejos. La diversidad, que ya he comentado antes, la diversidad en la composición del grupo. Si todos pensamos igual, pues no tenemos nada que decirnos, ya estamos de acuerdo, no hablemos de innovación ni de creatividad. Precisamente lo que es capaz de producir
esta creatividad es la confrontación de visiones, de opiniones, de experiencias diferentes, pero unida evidentemente al último factor, el de la inteligencia emocional, es decir, tener también la capacidad de gestionar estas discrepancias, estas visiones diferentes. ¿Vale? Y otro factor interesante que destacan es la equidad en el tiempo de palabra, que si os fijáis dentro de vuestros entornos laborales, esto nunca se da, ¿eh? Porque como venimos de la inteligencia piramidal, tradicionalmente el que más habla es el que está más arriba en el organigrama, y después se va reduciendo el tiempo de palabra. En una sesión de trabajo, generalmente hay personas que intervienen mucho, otras que intervienen menos, y aquí el reto precisamente es hacer aflorar, ir a buscar lo que puede y lo que tiene cada persona por compartir en este entorno. Y como decía, la inteligencia emocional, que fijaros que por mí, dentro de este proceso evolutivo que os he comentado antes, no es casualidad que haya aparecido el auge de la inteligencia emocional ahora unos 20-30 años, ¿no? Que Daniel Goleman publica su libro de inteligencia emocional, que era un paso previo para poder llegar a la inteligencia colectiva de la que estamos hablando, ¿no? También si no hay inteligencia emocional, difícilmente habrá inteligencia colectiva. Y la inteligencia emocional, para los menos expertos, pues sería esto, ¿no? Estos 4 criterios: la autoconciencia, ¿no? Es decir, un cierto desarrollo interior, ¿no? Lo que sientes en ti, la empatía dirigida a los demás, que ya he comentado con estos diferentes niveles de empatía que he comentado antes, el autocontrol, es decir, de mi conocimiento, de mi autoconciencia, debe surgir la capacidad también de controlar las cosas en mí que pueden perturbar o confundir un grupo, y finalmente las habilidades sociales que cada día son más necesarias. Vale, voy acabando. Se habla mucho últimamente también del trabajo colaborativo, que para mí es un vecino, un primo de la inteligencia colectiva. La gente que trabaja con el trabajo colaborativo utiliza otra terminología, pero al colaborar, por ejemplo, con el señor Manuel Muntada, que es un de los especialistas del tema del trabajo colaborativo, veo que estamos también caminando con diferentes palabras y diferentes enfoques hacia una misma manera de visualizar y conceptualizar el trabajo del futuro en las organizaciones. El Manuel Muntada destaca estos elementos como capacidades y actitudes para que el trabajo colaborativo se pueda dar en una organización, como puede ser la reciprocidad, es decir, que no es la igualdad, sino que es la reciprocidad, ¿no? Que doy y tomo en función, que hay esta ecuación entre lo que doy y lo que tomo. Esto es una de las reglas de funcionamiento de Internet. La dinamización, que algún miembro del grupo actúe, tome este papel de poder dinamizar el grupo, llevar el grupo, y no evidentemente desde la autoridad, sino desde más la facilitación, y después oiréis las personas facilitadores que han experimentado con grupos, y espero que disfrutáis de la experiencia que nos explicarán. Esta idea de instalarse, él dice instalarse en el beta, que lo que quiere decir aquí es vivir desde esta conciencia de que todo siempre es provisional, como decía Peter Senge, que las soluciones de hoy son los problemas de mañana, y que por lo tanto hemos de ser capaces de permanentemente vivir el presente como una cosa provisional, y que nos ha de llevar de nuevo esta visión evolutiva, y que nos ha de llevar a nuevas situaciones, a nuevas propuestas, a nuevas opciones, y esto sin parar. Es decir, ya no vendrá, espero no decepcionar a nadie, ya no volverá el momento que todo se tranquilizará y volveremos a una gran estabilidad y un gran orden, sino que la sociedad en la que vivimos es esta, y probablemente está por quedarse. La asertividad, que ya he comentado antes, la empatía, la manera de relacionarse, y el compromiso con la comunidad. Aquí el tema del ego es importante. Es decir, cuando tenemos grupos de trabajo donde una persona, como digo siempre, ha venido a hablar de su libro, es decir, ha venido a defender lo suyo, ha venido a insistir y combatir para que su punto de vista triunfa, pues esto complica mucho el trabajo con la inteligencia colectiva, es una barrera difícilmente superable.
Resumen, y con esto acabo, ¿qué aporta la inteligencia colectiva a las organizaciones que la cultivan? Bueno, hasta ahí hemos llegado hoy. Nosotros, Luis Casado, yo y la doctora del Cerro también, llevamos ahora unos cuantos años, 4 o 5 años, jugando con estos conceptos de complejidad y de inteligencia colectiva. Como comentaba con una compañera hace un momento, yo cada vez que tengo más experiencias reales con grupos, cada vez entiendo mejor lo que llevo años explicando, es decir, cada vez lo vivo con más intensidad y vivo esta gran sorpresa, este gran descubrimiento de que se puede funcionar de una manera diferente y que esta manera es mucho más capaz de aportar respuestas a las situaciones que vivimos hoy. Entonces, ¿qué veo? Pues en el trabajo colaborativo, la inteligencia emocional, la asertividad y la empatía, cuando formamos personas, grupos, para trabajar con inteligencia colectiva, está omnipresente el tema de la inteligencia emocional. La conciencia grupal evolutiva desde el sentido, y esto también es una evolución, sobre todo en comparación con el paradigma anterior, el paradigma verde, es que el sentido nace dentro de nosotros, y esto es muy importante. Si nadie puede dar sentido a tu vida, nadie puede dar sentido a tus acciones, pero si te quedas allí, te aíslas. O sea que desde esta conciencia personal del sentido, hemos de crear una conciencia compartida, grupal, evolutiva del sentido. Y esto es el reto. Sentido, y por lo tanto del sentido, fijaros, viene la claridad y la confianza. Si yo entiendo por qué estoy aquí, si yo entiendo por qué tú estás aquí, y si entendemos la finalidad que compartimos, aunque podamos tener objetivos diferentes, pero si tenemos una finalidad compartida, es cuando nace la confianza. La confianza es fruto de esto. Que ofrece también pues, nuevas miradas, nuevas lecturas de las situaciones, nuevas propuestas. Es decir, cuando miras una situación y que no entiendes nada, bueno, mira si no tienes que cambiar de gafas, pero si no es esto, entonces probablemente tienes que cambiar tu manera de mirar las situaciones. Y hoy estamos a menudo en entornos que son ilegibles, se dice así, indescriptibles, es muy difícil de entender. Y no es solo que la situación es confusa, sino que también es mi propia capacidad para poder abarcar la situación con esta nueva mirada. Y de esta nueva mirada, de estas nuevas lecturas, pues es de donde sale la creatividad, la innovación, desde la visión del conjunto. Yo puedo encontrar pequeñas soluciones por mí mismo, pero las soluciones colectivas y de conjunto solo pueden venir de nuevas miradas, de nuevas lecturas compartidas. Y aquí, a nivel planetario, a nivel global, podríamos poner numerosos ejemplos donde vemos cada día que las miradas locales son incapaces de aportar soluciones a problemas globales. Y finalmente, una nueva identidad y no identificación colectiva emergente. Yo creo que de todo esto está emergiendo o emergerá rápidamente un nuevo sentido de identidad que va más allá de la identificación con un colectivo concreto, incluso con una empresa concreta, sino más bien una capacidad de poder sentirse una persona en un mundo global y que esto no me desmonte, sino que me ofrezca la capacidad de poder aportar mi pequeña contribución, porque precisamente tengo esta capacidad de poder leer la realidad de una manera diferente. Y con esto acabo. Gracias por escucharme, y si tenéis preguntas, nos esperemos un momentito. Sí, tenemos. Gracias, Guy.